Bienvenidos al Rincón de Annie. Antes que nada les invito a que se suscriban a mi canal, den like al video si les gusta y comenten, así me crece el algoritmo. Hoy vamos con la nueva sección que inauguramos la semana pasada, que se trata de tránsitos con historia, donde cuento, valga la redundancia, un acontecimiento sobre una persona, generalmente en mi entorno, aunque los invito a que aquel que vea el video, si quiere comentar y escribirme por privado acerca de un hecho trascendental que haya ocurrido en su vida y le gustaría ver su interpretación hecha por mí, em, no tengo ningún problema, sin divulgar identidad, o en el caso de que la quieran divulgar, podemos hacer una entrevista y marcar sobre todo cómo influyó ese hecho en la existencia de la persona. Hoy es la historia de una chica que tenía 17 años cuando le ocurrió un hecho particular. Empieza así la introducción un poquito. Hay deseos que uno dice sin medir el peso que tienen. Palabras que salen en un momento de bronca, de cansancio, de sentir que la vida te está quedando grande o te está quedando chica. En este contexto empieza su drama. Pero ¿qué pasa cuando ese deseo se cumple de un modo que te cambia la vida para siempre? La historia de esta chica y lo que revelaba su cielo, su carta en el momento del acontecimiento. Era una noche en la que había discutido con su novio del momento. Digo del momento porque era adolescente y uno cuando es adolescente generalmente no es el novio toda la vida. Y estaba agotada emocionalmente, drenada y sin filtro. Cuando llegó a su casa, todavía temblando de rabia y tristeza, se acostó y dijo, ojalá mañana no me despierte. Ojo con lo que uno piden, gente, ojo con lo que piden. Porque hay una vieja frase que dice que el cielo a veces no te da lo que tú quieres, sino que te da lo que tú necesitas. No sé en qué habrá tomado el contexto del cielo para pensar que necesitaba esto. Una frase que cualquiera podría decir sin pensarlo demasiado, pero que bajo ciertos tránsitos astrológicos, que a continuación veremos, se convirtieron para ella en una puerta que no debería haber abierto tan a la ligera. Al día siguiente quiso levantarse y no pudo. Sus pies no respondían. El cuerpo le falló de golpe como si alguien hubiera bajado un interruptor. Cayó al piso. No sentía las piernas. No podía pedir ayuda. Y ahí quedó sola en el silencio más frío. Su familia, al ver que no aparecía, entró a la habitación y la encontró. La llevaron a urgencias, de ahí la derivaron a otra ciudad, porque en la que vivía no tenía la aparatología necesaria para el cuadro que veían venir, y el diagnóstico fue devastador. Una enfermedad autoinmune, fulminante, que atacó su sistema nervioso y la dejó en ese momento tetrapléjica, del cuello para abajo. Un día se fue a dormir enojada y al día siguiente despertó literalmente en otra vida. Estuvo 1 año y medio en una clínica, 1 año y medio reencontrándose con su propio cuerpo, con su propio ser. De a poco recuperó parte del movimiento de sus brazos, de sus piernas, pero sus piernas nunca más. Tuvo que aceptar una realidad que fue más que un acto físico. Fue un trabajo espiritual, psicológico y existencial. Como vamos a poder ver en la filmina siguiente, la carta y los tránsitos al momento del hecho marcan una sincronía brutal, o al menos así lo veo yo, tan nítida que uno puede interpretarlo fácilmente que algo iba a pasar en su vida, que se manifestó de esta manera. Vamos a ver su carta al momento del hecho. Al momento del hecho, Júpiter estaba en tránsito en su casa 12 natal. Vemos que ella es leonina, con un stellium en casa 12, marcado por la conjunción de Marte y el Sol. Más lejos está Mercurio, todo esto en casa 12. Júpiter estaba en tránsito en ese momento, cuadrando a su Saturno natal
que lo tenía en casa. Esperen que lo encuentre porque ustedes lo ven grande, pero yo lo veo chiquito el cuadro. A su Saturno natal que lo tenía en casa 3 en Escorpio. Esta cuadratura puede marcar un choque entre expansión y límite. Son los dos cronocratos, los dos maestros. Uno es el que te pone límites, Saturno, Cronos, y el otro el que te da alas, Júpiter o Zeus. Entre expansión y límite, como dije, un exceso que se encuentra con un freno total. Urano en ese momento estaba transitando sobre su descendente, pero haciendo una conjunción con su casa 7, que la tiene en Piscis porque es ascendente Virgo, y tiene luna en Piscis también. Al el planeta estar en cúspide exacta cuando empieza una casa, traslada y se viaja a la otra. De modo que estaba oponiéndose al ascendente, viajando por su descendente a la casa 1. Y la casa 1 es la forma como uno nos ve, como los demás nos ven, y además el cuerpo. Marca una ruptura súbita de identidad y vínculos. Si hubiera pasado lo de vínculo, también se hubiera podido hacer. Lo inesperado que te cambia quién sos frente al mundo, la casa 1. Quién sos para el mundo, no para vos, para el mundo. Y Neptuno en ese momento estaba transitando por su casa 6 natal, oponiéndose a su sol natal en casa 12, lo que marca una disolución del yo, una pérdida de dirección, momentos donde la conciencia queda bajo guardia o bajo anestesia y el cuerpo expresa lo que el alma no pudo decir. Literalmente, de estos 3 emplazamientos que tomé como base para hacer la interpretación, el que más me llamó la atención o el que más me sorprendió fue el de Neptuno oponiéndose a su Sol, que ya natalmente lo tiene en casa 12, que natalmente tiene una carga pisciana análoga a Neptuno y a Piscis por la casa en la que ocupa, y ella es una persona leonina, pero tiene algunas características, pero no es una leonina que vos puedas identificar, ahí viene una leonina, como dirías de Moria Kazan, por ejemplo, que es el icono de alguien leonino. No, al estar su sol escondido, su Marte, hay ciertos autores de astrología kármica que hablan que cuando una persona tiene a su Marte natal en casa 12, implica que en algún momento va a tener algún problema con su cuerpo, alguna ruptura, algún choque, algo que va a limitar justamente su capacidad de acción. Supongo que no es todo lo que tiene Marte en casa 12. Natalmente se les va a aplicar esto kármicamente. Depende de la carta, como siempre digo, de las cosas, de la idiosincrasia de donde uno viva y del cómo te críes, en fin. Pero siempre la energía está disponible, hay que ver cómo se manifiesta. Astrológicamente, era un momento donde su estructura de vida ya no podía sostener lo que estaba viviendo, y el cuerpo respondió, pero no para castigarla, sino para detener un camino que iba directo al colapso emocional. Esto no lo sabemos, esto lo puse como a mí me encanta un poco dramatizar las cosas. No sabemos si esta chica iba a terminar en un colapso emocional. Lo que sí sabemos es que el cuerpo le marcó un límite y tal vez era su destino, como el caso anterior, eh, tener esta enfermedad y tener las consecuencias. No es algo que ella hubiera elegido, conociéndola como la conozco, pero creo que sacó, una vez en una conversación me dijo que ella antes de esto veía a las personas con discapacidad como lejanas, como algo que nunca le iba a ocurrir. Como que no las tomaba en cuenta, pero no por ser mala. Uno cuando no, yo porque crecí con discapacidad toda mi vida, acá voy a ser autorreferencial, uno piensa, ay, la persona que no te tiene en cuenta es mala, ¿no? No es mala, simplemente crece en su mundo en el que no hay personas con discapacidad. Entonces, al ver a alguien en una silla de ruedas o por ahí con una discapacidad un poco más impactante de verlo físicamente, le llama la atención, es propio y sobre todo de los pueblos. Y en ese contexto también, que es un contexto
no es ahora en el 2025. Entonces no es malo, simplemente, bueno, y ella pensaba que tal vez esa indiferencia que mostraba hacia personas con discapacidad había sido como una especie de castigo kármico. No, no tiene que ver con eso, porque si no, ciertas personas que hacen cosas peores tendrían que estar en peores circunstancias y los vemos viajando por el mundo. Bueno, para mí la conclusión es que hoy no camina, pero está viva y aprendió que muchas personas y aprendió algo que muchas personas nunca llegan a entender, que el cuerpo a veces grita lo que el alma no pudo pedir a tiempo, que una crisis puede destruirte o despertarte, en su caso fue lo segundo, y que la astrología no predice tragedias, por eso no me gusta la astrología predictiva, te muestra por dónde se está rompiendo algo que pedía cambio hace mucho tiempo. Estos tránsitos y lo que le ocurrió a esta persona en particular marcó un cambio en su vida, una dirección que no era la que yo hubiera elegido, que no es, se hubiera visto casada, se hubiera visto con hijos, pero hoy en día es una profesional, es alguien que aceptó emocionalmente sus límites corporales, que pudo tener una carrera universitaria después de muchos años, que se abrió al amor nuevamente, que hoy en día está en pareja y que, bueno, su luna en Piscis, como siempre le digo en casa 7, siempre la jodo yo con eso, pero eso es algo privado entre nosotras. Pero bueno, la conclusión es que le ayudó a comprender ciertas cosas. Y era un camino que tenía que recorrer. No nos olvidemos que tiene su ascendente Virgo, y de modo que la vida venía diseñada para mostrarle algo relativo al cuerpo, al funcionamiento, a los organismos, a las estructuras. Venía diseñada para que la vida le muestre que se puede vivir de muchas otras formas. Y aparte tiene un marcado amor por los animales. Trabaja muy fervientemente en una protectora de gatos de 4 patas. Así que su ascendente Virgo también se manifiesta ahí, en su amor por los animales, especialmente por los gatitos. Tiene como 4 gatos. La verdad no sé cómo hace para tener tantos gatos. Pero bueno, eso también es un chacarrillo que hacemos entre ella y yo. Bueno, esta es la interpretación de mi amiga, espero que les haya gustado. Obviamente que no develo nombres como no lo hice en el video anterior, ni datos, en el caso de que las personas lo eh, quieran hablar de lo que yo expliqué. Las personas protagonistas tienen el canal a su disposición, como se los dije en privado y se los digo ahora en forma pública. Espero que les haya gustado el video, que se suscriban, den like, comenten y me contradigan, porque no hay nada que a un Sagitario le guste más que una buena pelea teológica. No estamos hablando de teología acá, pero se entiende, ¿no? De peleas entre gente que ha estudiado. No me venga a comentar alguien que no sabe nada. Por favor. Nos vemos en otro video. Ah, y les dejé el link de Mercado Pago por si quieren colaborar.